para solucionar el problema definitivamente hacía falta colocar el orden de todas las columnas. Eso fue lo que nos había faltado, si no, no se veía. Realmente es sumamente fácil. La primera pregunta era ¿cuál es la estatura promedio? La cual dijimos que esta era la fórmula de promedio, que tú me decías cómo podría yo hacer para que no confundir media, promedio con mediana. Digo yo que podría relacionarla con que media es más corta la palabra y mediana es un poquito más larga. Entonces digo yo que podrías relacionar media con promedio y así no te confundas con las dos fórmulas. Bueno, entonces hay que solucionar esta fórmula, hay que reemplazar los valores en esta fórmula y te piden x por f, ¿ok? La sumatoria de x por f. O sea que en esta fila multiplicas este resultado de aquí con este, lo sumas y ese resultado es el que vas a colocar aquí para poder hacer el promedio como lo dice la primera pregunta. Entonces, para poder sacar esto y esto no tengo los datos suficientes, pero aquí tengo datos incompletos en la tabla que pueden ayudarme. Por ejemplo, aquí puedo completar este acumulado que es 0,07. Después puedo ver que me falta un dato aquí. Podría entonces yo decir que 0,20 menos 0,07 es 0,3. Entonces, de todas maneras compruebo. Después 0,20 más 0,15 es 0,35. Nuevamente aquí no tengo datos, pero puedo restar 0,56 menos 0,35 y esto es 0,21. Aquí ya me quedé sin datos, sin embargo puedo seguir viendo qué más me pudo haber dado el problema para solucionar. Por ejemplo, aquí me dicen que tengo 200 deportistas, este es un dato importante. También puedo conjeturar que al final este acumulado me tiene que dar como resultado 1, ¿ok? Eso me va a ayudar bastante. Quiere decir que si yo sumara todo esto, me tiene que dar 1. Entonces, ¿qué podría seguir haciendo para obtener estos valores? Se me ocurre que buscar una fórmula de frecuencia. La fórmula de frecuencia la podríamos despejar de la que ya sabemos, que dice que h es igual a f entre n. Despejo f y me queda h por n igual a f. O sea, quiere decir, si multiplico h por n, obtengo la frecuencia. Estos valores que tengo aquí, tengo, por ejemplo, si quiero calcular f, me faltaría la h que está aquí y la n que la tengo aquí. Entonces rápidamente lo que hago es multiplicar. Por ejemplo, 0,07 por 200, eso me da 14. Entonces ya tengo ese dato por aquí. Vuelvo a hacer lo mismo aquí, 0,13 por esta fórmula por 200 me da 26. Vuelvo por aquí, 0,15 por 200 me da 30. Vuelvo por aquí, 0,21 por 200 da 42. Aquí fíjate que no tengo h sub para calcular más nada, sin embargo ya tengo f. Podría yo hacer el proceso inverso. ¿Cómo calculo h? Fíjate que la fórmula dice que es f entre n y yo tengo el f, ¿ok? Aplico esta fórmula. F sería igual a 32, que lo tengo aquí, entre 200. Y eso me da 0,16. Entonces puedo seguir con esta suma. 0,56 más 0,16 me da 0,72. Si te fijas bien, ya no puedo hacer más nada por aquí, pero me quedan estos dos daticos. Como te había comentado antes, si yo sumara todo esto, me tendría que dar 1. Como ves, aquí aparentemente no puedo hacer más nada, pero sigo colocando datos que yo conozco, haciendo procedimientos que yo conozco. Vamos a este otro acumulado, la frecuencia absoluta acumulada.
14, entonces 14 más 26 son 40, 40 más 30 son 70, 70 más 42 son 112, 112 más 32 son 144 y de ahí ya no tengo ningún otro valor, pero yo sé que esta frecuencia acumulada al final me tiene que dar 200, ¿ok? Entonces me falta un valor aquí que a su vez con el 32 me dé 200. Entonces, ¿cuál podría ser? Voy a sumar todos los valores. Fíjate que me falta uno para que me dé 200. Entonces, voy a utilizar mi calculadora para que lo puedas ver. 14 más 26 más 30 más 42 más 32, 144, más el otro 32 que tengo al final me da 176. Y todavía para que me falte 200 que tendría que hacer, entonces vamos a ver, podría yo restar entonces 200 menos 176 para saber el resultado, o lo puedo hacer desde aquí, pero sabes que nos va a dar negativo. De todas maneras, tú sabes que el resultado es positivo, que simplemente lo estoy haciendo al revés. Entonces el valor que me falta es 24. Entonces puedo seguir 144 más 24 me da 168. Entonces fíjate, ahora sí tengo un valor que me puede ayudar a calcular h sub i. Entonces, ¿qué hago para calcular h sub i? La fórmula dice f entre n. Tengo mi f que es 24 entre 200 y eso me tiene que dar 0,12. Entonces si yo sumo 0,72 más 0,11, eso me tiene que dar 0,84. Y ya tengo hasta aquí solucionado. Si sumo todo esto me debería dar 1. Sin embargo, fíjate que aquí me falta un valor. Entonces podría yo sumar esto, el valorito que hice aquí, y restarlo con 1 a ver cuál es el valor que me falta, o simplemente restar 1 menos 0,84 y eso me va a dar 0,16. Y voilà, ya tengo todos los valores de la tabla. Ahora tengo que calcular x sub i, o sea, el promedio. Habíamos dicho que era 150 más 157 entre 2 y eso da 753,5. Esto más esto entre 2 da 160,5 y así sigo con las demás. 167,5. Una vez que tengo todos estos valores, me voy otra vez a ver si me falta algo en la fórmula, porque estamos haciendo todo esto para sustituir los valores en la fórmula. Porque dice cuál es la estatura promedio. Entonces me piden la sumatoria de x por f. Ok, ya tengo x, ya tengo f, y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo como dice aquí. Ellos quieren la sumatoria de la multiplicación de x por f. Entonces multiplico 153,5 por 14 y eso me da 2149. Sigo con lo demás. 4.173, 167,5 por 30 es 5.025, 7.329, 5.808, 4.524 y 6.256. Como ellos me piden aquí la sumatoria, tengo que sumar todo esto. Esto me da 35.264. Entonces, manos a la obra para sustituir los valores. Todo esto es 35.264, n es 200, y si divido esto entre 200, el resultado es 176,32, y como estamos hablando de centímetros de estatura
en centímetros le pongo centímetros. Entonces dice, ¿cuál es la estatura promedio? Y yo puedo decir que la estatura promedio es de 176,32 centímetros. Y esta es la respuesta a la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuál es la moda de la variable de estudio? Aquí coloqué la fórmula. Entonces recuerda que la moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es la frecuencia más alta? Aquí es 42. Entonces con este 42, con este dato, entonces podemos utilizar los valores de toda esa fila. Entonces vamos rápidamente a sustituir límite inferior de esa fila 171 más amplitud. Amplitud, recordemos, es la diferencia que existe entre 178 y 171, que es igual para todos, ¿okay? Entonces 178 menos 171 es 7. Sustituimos los otros valores. 42, que es F sub I, menos el anterior a él, que es 30. Aquí abajo va lo mismo, 42 menos 30, más, esto no se nos puede olvidar, dice que otra vez coloque 42 menos el que va después de 42. Entonces, primero hay que solucionar esto que está acá. Recuerda que no puedes sumar 171 más 77 por ninguna razón. Entonces 42 menos 30 resulta ser 12. Ya sabes que 12 va por aquí. Más, que es este más 42 menos 32, entonces es 10. Sigo. 12 más 10. Entonces 12 entre 22 me tiene que dar el 3, entonces esto por esto, el resultado que me dé se lo suma a 171 y te va a dar 174,82. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es ¿cuál es la moda de la variable de estudio? Entonces la respuesta es 174,82 centímetros. Ese es el dato que más se repite, ¿sí? Entonces, la última pregunta dice, ¿cuántos deportistas miden más de 174? Vamos a fijarnos aquí. Entonces, si 7 deportistas equivalen a 42, fíjate aquí en la tabla, aquí está ubicado de 171 a 178, pero ellos me piden de 174 en adelante. Entonces, fíjate acá. Hay 42 deportistas que están en esta clase, pero de estos 7, y a mí me están pidiendo de 174 en adelante, entonces la diferencia sería 4. Entonces me voy a esta respuesta. Entonces tenemos aquí que si de un intervalo de 7 hay una frecuencia de 42 deportistas, en un intervalo de 4, ¿qué frecuencia habría? ¿Ok? Queremos saber exactamente, no del intervalo de 7, sino de 4, porque nos están pidiendo un número exacto. Entonces, lo hacemos en X, 4 por 42 entre 7, y eso me da 24 deportistas. Ya teniendo este resultado, podemos calcular exactamente cuántos deportistas miden más de 174 centímetros, ¿ok? Entonces, donde aquí va 42, que es donde está ubicado el dato que nos interesa, lo sustituiríamos por 24. Nos queda sumar 24 más 32 más 24 más 32, y eso nos da como resultado 112. Entonces, ¿cuántos deportistas miden más de 174 centímetros? 112 deportistas.